Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Hola y bienvenidos a este tiempo de la palabra del Señor. Es para mí un gusto poder compartir con cada uno de los que nos escuchan, ya sea por cualquiera de nuestros canales en las redes sociales. Tenemos un canal en Facebook, otro en YouTube, otro en Twitter. Pueden sintonizarnos por esos canales y pueden ver también ahí muchas de las de la librería de prédicas que se tiene. Y para todos los hermanos y hermanas de Iglesia Cristiana Jesucristo que nos escuchan y personas que nos escuchen en otros países, estamos hoy aquí en Guatemala en la Iglesia Cristiana Jesucristo. Así que sean bienvenidos y esperemos que el Señor pueda hablar a nuestros corazones a través de este mensaje. Hoy quisiera que platicáramos un poco acerca de la importancia de la misericordia. Hace unos días estuve con un querido hermano y pastor y él estaba compartiendo acerca de la importancia de la misericordia y de ser misericordiosos, y pues a mí me impactó mucho lo que él dijo y he querido traer ese mensaje hoy para que podamos todos disfrutar y aprender de estas lecciones. Y la misericordia de Dios es algo de lo que hablamos todo el tiempo. Dios es un Dios misericordioso. Y sin su misericordia no podríamos vivir, no podríamos existir. Sin embargo, a pesar de que Dios es tan misericordioso, ¿qué tan misericordiosos somos nosotros? ¿Qué tan misericordiosos hemos aprendido a ser? ¿Qué tanto nos parecemos al Señor en cuanto a la misericordia? Y hoy quiero que platiquemos de este tema que estoy seguro que a todos nos va a ayudar y creo que es muy importante para nuestro crecimiento y para nuestro bienestar espiritual. Dice la palabra del Señor en Proverbios 11:17: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. ¿Somos acaso nosotros misericordiosos? Bueno, hay una promesa de parte de Dios, y es de que el que es misericordioso se hace un bien a sí mismo. Veamos qué es lo que el Señor nos dice acerca de la misericordia.
en 2 Samuel capítulo 22 y verso 26. Y también en paralelo el Salmo capítulo 18 y verso 25. Estos dos capítulos de la Biblia son paralelos porque hablan de un cántico que compuso el rey David y nos lo muestra tanto en 2 Samuel como en Salmos 18. Pero dice así este versículo: con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Veámoslo en Salmos capítulo 18 y verso 25. Salmos 18, 25 dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Ahora, este es un principio que nos lo dice el rey David aquí, pero que más adelante Cristo nos lo recuerda y lo vuelve a traer a luz. Y en el Lucas capítulo 6, Cristo vuelve a decir que Dios se mostrará misericordioso para con el misericordioso. Y es más, nosotros tenemos que ser misericordiosos, así como el Señor es misericordioso. Esta fue una lección que David aprendió muy bien y quiero que empecemos a considerar la vida de David para saber cómo funciona esto de la misericordia. El tema de la misericordia puede ser un poco confuso entre nosotros como cristianos porque hay cosas que no entendemos si son misericordia o no lo son. ¿Será de que si yo le doy comida a alguien necesitado, ¿es eso misericordia? Pues claramente lo es, o generalmente lo es. Pero también la palabra del Señor nos dice de que el que no trabaja, que no coma. Entonces, ¿cómo hacemos distinción en tener misericordia? Muchas veces vemos de que hay personas en el reino de Dios o en las iglesias o entre los cristianos que se aprovechan de la misericordia. Y por eso es de que tenemos que tener la sabiduría de cuándo mostrar misericordia y cuándo es misericordioso, pues no tener, por así decirlo, compasión de la otra persona. Un ejemplo muy claro de esto es la disciplina, en especial la disciplina con los hijos. La palabra del Señor nos dice que no tengamos compasión en disciplinar a nuestros hijos, porque si los disciplinamos, aunque en el momento sea doloroso, va a ser de bendición para ellos en un futuro. Al mismo tiempo, el Señor nos habla de ser misericordiosos. Y por eso es que quiero que usemos el ejemplo de la vida de David para poder tener una imagen más clara de lo que es misericordia y de la importancia que ésta tiene en nosotros. En la vida de David sucedieron muchas tragedias. David experimentó mucho dolor, mucha persecución. Y su vida comienza de alguna manera con algo pues no tan agradable. Según nos dice la palabra del Señor, se nos da a entender de que al parecer David nació de un matrimonio ilegítimo. Es decir, él fue un hijo ilegítimo. Nuevamente, eso es lo que parece que nos da a entender la Biblia, pero pueda que no lo haya sido así. Pero el punto es de que él era parte de una familia muy numerosa, y lo que sí vemos en las Escrituras es de que él no era muy respetado en su familia. Cuando el profeta Samuel llegó a visitar a su familia para ungir a David como rey, nadie en su familia creía que él pudiera ser un rey, que él podría tener un llamado para rey. Y pues bueno, al final conocemos la historia, mandan a traer a David y Samuel lo unge como rey, y así empieza su ministerio y su caminata llena de altibajos. Después de esto, él es llamado al palacio de Saúl. Y la relación entre Saúl y David se empieza a desarrollar de una manera muy interesante. Toda la vida vemos cómo David tuvo un gran respeto hacia Saúl. Él lo vio como un padre espiritual, como un mentor, como su autoridad, como la persona a quien él seguía. Sin embargo, Saúl no siempre se portó de la misma manera para con David.
no siempre le mostró el mismo respeto, no siempre le mostró el mismo favor. Desde que David fue llevado al palacio del rey, Saúl trató de matarlo. Se nos narra la historia de cómo Saúl estaba siendo atormentado por demonios y trajeron a David para que David tocara música para él, y esto lo calmaba, y esto al parecer hacía que los demonios lo dejaran tranquilo por un tiempo. Pero luego él, en su ira y en su enojo, se airaba contra David y le lanzaba lanzas. Luego, después de esto, conocemos la famosa historia de cómo David derrotó a Goliat, y que el pueblo de Israel empezó a elogiar a David y empezó a cantar cánticos a David por su gran hazaña de derrotar al gigante Goliat. Bueno, pues Saúl empezó a desarrollar mucha envidia en contra de David y empezó a hacerle las cosas más difíciles a David. Empezó a ponerle retos complicados. David ya había sido tomado como parte del ejército, fue puesto como comandante, pero al ser el comandante, Saúl empezó a ponerle grandes presiones encima y a tratar de socavar la actitud de David. A pesar de todas estas cosas, y a pesar que David ya había sido ungido como rey por el profeta Samuel en privado, y de saber David que él sería el próximo rey, a pesar de todo eso, David siempre guardó misericordia para con Saúl. Misericordia. Ahora, ¿por qué tuvo misericordia David de Saúl? La misericordia viene de no saber lo que realmente está sucediendo. No saber lo que realmente está sucediendo. David entendía que Saúl había sido elegido por Dios para reinar sobre Israel. David entendía también que Dios ya había determinado que Saúl no sería el rey por mucho tiempo, y también que la descendencia de Saúl no continuarían en el reinado, sino que sería él, sería David. Pero al mismo tiempo, David quería respetar la voluntad de Dios y quería dejar la venganza en las manos del Señor. Cuando nosotros aprendemos a dejar que Dios trate con nuestros enemigos y a respetar la voluntad de Dios para con los demás, aunque sean nuestros enemigos o aunque estén actuando en contra nuestra, entonces estamos mostrando misericordia. Al no tomar las cosas en nuestras manos y tomar la justicia en nuestras manos en contra de los que nos aborrecen o los que nos persiguen, estamos mostrando misericordia, porque eso fue lo que mostró David. David estaba siendo perseguido, su familia estaban siendo perseguidos por Saúl, sus amigos estaban siendo perseguidos por Saúl, y David pasó por muchas cosas. En algún momento perdió todo lo que tenía, familia, hijos, posesiones, todo, por culpa de la persecución de Saúl. David tuvo que vagar en el desierto con su familia y aquellos que se unieron a él. Tuvo que andar pidiendo comida de pueblo en pueblo. David tuvo que incluso refugiarse bajo la mano de otros reyes paganos. David tuvo que ir con los filisteos, refugiarse con los filisteos. David pasó por muchísimas cosas. Saben de que toda una familia de sacerdotes fueron asesinados por la persecución que Saúl tenía sobre David. La persecución de Saúl es algo que David experimentó y que posiblemente muchos de nosotros nunca hemos experimentado. Pero a pesar de todo eso,
David tuvo misericordia de Saúl. Cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo. Nos dice la historia de que Saúl estaba durmiendo y David se acercó a él, sacó su espada y le pudo haber cortado la cabeza, pero en lugar de eso, cortó tan solo una parte de su manto, una esquina de su manto. Y lo que él le quería mostrar a Saúl es de que él había tenido misericordia de su enemigo. El día que Saúl murió, porque el día que Saúl murió, él se suicidó. Ese día David se lamentó, no se alegró, no empezó a hacer fiesta. No, David se lamentó. Incluso el mensajero que le llevó la noticia a David iba muy alegre y pensó que David lo iba a premiar por llevarle la noticia de que Saúl había muerto. Pero lo que hizo David es de que se molestó muchísimo y mandó a matar a ese mensajero. David envió a que buscaran el cuerpo de Saúl para sepultarlo. Y lamentó la muerte de un padre espiritual que había sido cruel para con él, de un rey, de una autoridad que lo había oprimido, de un suegro, porque era su suegro, de un suegro que había procurado su muerte. David tuvo misericordia del hombre que mató a inocentes por causa de llegar a David. El que fue causante que David y toda su familia vagaran como errantes, buscando sustento de un lugar a otro. David tuvo misericordia. David tuvo misericordia. Ahora, ¿qué recompensa recibimos al tener misericordia? Bueno, la palabra del Señor nos dice que si nosotros somos misericordiosos, Dios tendrá misericordia de nosotros. Veámoslo en Lucas capítulo 6, verso 32. Lucas capítulo 6 y verso 32. Aquí el Señor Jesús nos habla y dice de la siguiente manera: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y dice luego en el verso 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro gozo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ok, ¿qué es lo que nos dice aquí la palabra del Señor? Nuestro Dios es misericordioso para con nosotros y nosotros también debemos ser misericordiosos para con otros. Porque no entendemos muchas veces lo que sucede. Nos habla aquí de que no debemos de juzgar para que no seamos juzgados y que con la manera en que nosotros medimos, nosotros seremos medidos. Cuando un juez va a emitir juicio, el juez primero tiene que escuchar todos los hechos.
El juez tiene que entender toda la verdad de lo sucedido. Se escucha a testigos, se ven pruebas, se le da la oportunidad al acusado de hablar, de defenderse, de dar su opinión respecto a este asunto. Y después de todo, y una vez parece que el asunto es claro y ya la verdad ha salido plenamente a luz, entonces el juez da un veredicto. Nosotros somos llamados a ser jueces, pero para juzgar tenemos que tener todos los hechos, conocer todo el asunto, conocer aún el corazón. Por eso es de que en muchas ocasiones Dios nos anima y Dios demanda que nosotros juzguemos ciertas cosas, pero para otras Dios nos pide que no juzguemos porque no conocemos los hechos. No conocemos lo que Dios tiene en mente. David pudo haber matado a Saúl varias veces, pero David no sabía si era el tiempo y David no sabía si la muerte de Saúl vendría por su mano o por la de otra persona. David no lo sabía. Al final aprendemos de que el juicio de Dios era que la muerte de Saúl viniera por su propia mano, de que él cometiera suicidio. También vemos que el tiempo que Dios había determinado para la muerte de Saúl era muy importante, porque para ese entonces todo el pueblo de Israel había decidido unirse a David. Si David hubiera matado a Saúl antes de tiempo, el pueblo de Israel no estaba preparado para recibir a David como rey. Y más importante aún, la manera en que David razonó fue: si Dios puso a Saúl como rey, va a ser Dios el que lo va a quitar a él como rey, no va a ser yo. Y de esa misma manera nosotros, cuando queremos juzgar, cuando queremos vengarnos, cuando queremos tomar la justicia en nuestras manos, debemos recordar que es Dios el que sabe cómo hacerlo. Sí, quizás Dios traiga justicia a través de nuestras manos, pero quizás lo haga a través de otra persona. Sí, quizás Dios traiga justicia, pero no ahorita, sino después, porque Él conoce los tiempos. Miremos un ejemplo de esto en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses el apóstol Pablo habla mucho acerca de los tiempos del fin. Y dice, en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 y verso 3, 2 de Tesalonicenses capítulo 1 y verso 3, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces el apóstol Pablo está elogiando el amor, la bondad y la paciencia de los cristianos en Tesalónica, porque a pesar que están sufriendo persecución, siguen con un corazón lleno de amor. Y dice que el amor abundaba en ellos. Ok, veamos en el verso 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque, verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ok, veamos lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Le dice a estos
muy buenos cristianos que estaban en la ciudad de Tesalónica. Le dice: ustedes tienen un corazón lleno de amor, tienen mucha bondad a pesar de sus persecuciones. Y esto es bueno, les dice. Esto es bueno. Porque es justo que las personas que los están atribulando a ustedes, estas personas sufran tribulación. Y lo correcto es de que ustedes que padecen tribulación, que ustedes obtengan reposo. Ahora, la clave es: ¿cuándo va a suceder esto? Y aquí mismo dice en el verso 7, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles en poder. Esto nos está hablando de la segunda venida de Cristo. Y esta situación que vemos aquí en la iglesia de Tesalónica estaba sucediendo hace casi 2000 años. En otras palabras, la justicia no iba a llegar en ese momento. Y la paz y el reposo que ellos esperaban tampoco iba a llegar en ese momento. Iba a llegar más adelante. Pero ellos tenían que sentirse gozosos y aún dignos de padecer estas cosas. Y el amor que había en ellos no se tenía que apagar. ¿Por qué? Porque Dios iba a hacer justicia a su tiempo. Y esto le ayudó a ellos a ser misericordiosos. A pesar que estaban padeciendo, estaban siendo atribulados, estaban siendo perseguidos, ellos mostraban misericordia. Así nosotros también, es lo que nos dice el Señor en Lucas capítulo 6. Nosotros tenemos que mostrar misericordia para nuestros enemigos. Nosotros tenemos que dar aún de los que no nos dan nada a nosotros. ¿Por qué? Porque con esa misericordia le damos la oportunidad a Dios de que Él ejerza juicio justo sobre todas las personas. Yo no sé qué va a suceder con mi enemigo. No sé si Dios lo va a traer arrepentimiento. No sé si Dios lo va a condenar. No sé qué va a pasar, pero yo tengo que mostrar misericordia. Quizás tú estás experimentando persecución de tu familia, persecución en el trabajo, persecución de tus antiguos amigos, o persecución por ser cristiano. No lo sé por qué estás experimentando persecución, pero debes tener misericordia de los que te persiguen. Debes tener misericordia de aquella persona que procura tu mal. No tomes la venganza en tus manos, sino déjaselo al Señor. Sigamos el ejemplo de los cristianos de Tesalónica, que estaban siendo perseguidos, pero abundaban en amor. ¿Sabes tú el ejemplo que le damos al mundo cuando ellos ven que abundamos en amor a pesar de las persecuciones? Cuando Jesús estaba crucificado, torturado, sufriendo, Él le rogó al Padre que perdonara a aquellos que lo estaban torturando, a aquellos que lo estaban matando. Él clamó por misericordia. Y así nosotros tenemos que tener misericordia. Misericordia de nuestros padres, si es que nuestros padres no han sido buenos para con nosotros. Misericordia de nuestros jefes, si es que nuestros jefes no han sido buenos para con nosotros. Misericordia de nuestros pastores y líderes, si es que nuestros pastores y líderes no han sido buenos para con nosotros. Misericordia de aquellos que procuran nuestro mal. Misericordia. Misericordia no es falta de justicia. La justicia va a llegar en el momento de Dios y ejecutada por Dios. Misericordia no quiere decir de que no va a haber justicia. Misericordia no quiere decir de que no va a existir un juicio. Misericordia no quiere decir que alguien que hace lo malo se va a salir con la suya, sino que misericordia es confiar que Dios va a hacer justicia con el que hace lo malo. Pero nosotros tenemos que procurar el bien para con todos.
No sabemos si Dios le va a dar la oportunidad a quienes nos persiguen para que sean salvos, para que se arrepientan, para que se vuelvan de su mal. No lo sabemos y por lo tanto tenemos que mostrar misericordia. ¿Acaso no Dios es misericordioso para con nosotros? ¿Acaso no cuando pecamos, ya conociendo la salvación de Dios, el Señor se acuerda de nosotros? El Señor perdona nuestra iniquidad y nos vuelve a levantar. Siendo merecedores de castigo, el Señor tiene misericordia en nosotros. Y tenemos que ver esto también del otro lado. No solo debemos ser misericordiosos para que Dios tenga misericordia de nosotros, sino porque Dios ha tenido misericordia en nosotros, nosotros ahora tenemos que ser misericordiosos. Y esto lo vemos en 1 Timoteo, capítulo 1 y verso 12. 1 Timoteo 1, 12, el apóstol Pablo está contando su testimonio y dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo, Jesús Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Es decir, el Señor tomó a Pablo como un ejemplo de misericordia. Si Pablo, que había sido asesino, perseguidor, blasfemo, si él pudo recibir misericordia de parte de Dios, ¿cuánto más podrían recibir otros misericordia? ¿Y cuánto más tenía la obligación Pablo de mostrar misericordia? El Señor Jesús era perseguido por el mismo Pablo. Cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, Jesús le habló y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, que en ese entonces era llamado Saulo, dice: pues yo no te estoy persiguiendo a ti. Pero él estaba persiguiendo a Cristo. Cristo tuvo misericordia del que le perseguía. Y esto causó que él fuera transformado. ¿Quién sabe si al mostrar misericordia nosotros hacia los pecadores, el pecador se vuelva de su mal y venga a Cristo? Quizás tú estás orando para que una persona cercana venga al Señor, pero ¿has sido misericordioso con esa persona? Yo escucho testimonios de cristianos que tienen muchos problemas perdonando a un padre o a una madre o a ambos, cuando Dios les ha perdonado a ellos multitud de pecados. Y dicen: bueno, es que no sabe lo que eran mis padres, no sabe lo que me hicieron. Bueno, quizás si tú tienes misericordia de ellos, ellos vengan a Cristo y sean perdonados. Y conozco cristianos que son como Jonás. ¿Alguna vez has conocido a un cristiano que es como Jonás? Jonás era un cristiano, él creía en Dios, él hablaba con Dios. Él entendía de Dios, él conocía a Dios. Pero Jonás se negaba a predicarle a los asirios. Jonás se negaba a ir a predicar a la ciudad de Nínive, porque él sabía que si estos de Nínive se arrepentían, Dios iba a tener misericordia de ellos.
Y él no quería que Dios tuviera misericordia de ellos, él quería que ellos fueran destruidos. Los asirios habían oprimido mucho al pueblo de Israel. Y no era raro de que Jonás tuviera un resentimiento contra los asirios. Es como en nuestros tiempos ahora. Yo no sé de dónde eres tú o de dónde me estás escuchando, pero por ejemplo, no sé si eres, ahora que está de moda, si eres palestino, aborreces a los israelitas. Si eres israelita, aborreces a los palestinos. Si eres de Ucrania, aborreces a los rusos. Si eres ruso, aborreces a los de Ucrania, etc. No sé qué más ejemplos puedo dar, pero hay tantos ejemplos de esto. Donde pueblos y naciones se aborrecen y no se quieren entre ellos porque se han hecho daño. Bueno, así estaba Jonás. Él vio que los asirios eran un pueblo que les había hecho mucho daño, que los oprimían, eran malos, y él decía, no, yo, ¿para qué tener misericordia de ellos? Él lo que quería era que el juicio de Dios viniera. Y sí, el juicio de Dios venía sobre ellos. Pero Dios quería que se les mostrara misericordia. Y bueno, todos conocemos la historia. Jonás es obligado a predicarles y ellos se arrepienten, Dios tiene misericordia y son salvos. Y luego Dios le tiene que dar una gran lección a Jonás de misericordia, porque Jonás estaba esperando ahí a las afueras de la ciudad, viendo por si de repente no se arrepentían y Dios los destruía. Y nos cuenta la palabra del Señor cómo Dios hizo levantar una enramada sobre Jonás, y pues de una manera milagrosa esta planta lo estaba cubriendo el sol. Y Dios después, así como Dios la levantó, Dios la destruyó. Y Jonás sintió misericordia por esta planta. Y le dice el Señor, bueno, ¿tienes misericordia de una planta y no tienes misericordia de un pueblo muy numeroso, de tanta gente? ¿Cómo está nuestro corazón ahorita? ¿Somos cristianos misericordiosos? ¿O quizás nuestro corazón está endurecido en contra de alguien, en contra de un grupo? Quizás hubo alguien que te hizo a ti mucho daño, o hubo un grupo de personas que te hicieron a ti mucho daño y tú no quieres mostrar misericordia. Tenemos que tener cuidado, porque van a haber oportunidades, así como David las tuvo con Saúl, van a haber oportunidades en que vamos a poder vengarnos de nuestros enemigos. Pero sigamos el ejemplo de David, que él tuvo misericordia de sus enemigos y no tomó la venganza en sus manos, sino esperó en Dios para que Dios ejecutara justicia. Mira, si tu enemigo se arrepiente y viene a los pies de Cristo, y si tu enemigo ya es cristiano, pero se arrepiente del mal que te está haciendo, ¿no es eso para la gloria de Dios? ¿No trae eso gloria al Señor, el poder ver a alguien arrepentirse de su mal? ¿Acaso no es mejor que alguien se arrepienta y se vuelva de su mal que ver a alguien perderse en su mal? ¿Acaso lo que Dios no quiere es que todos los pecadores se arrepientan y vengan a Él, en vez de que se pierdan en su pecado? Esta es la misericordia de Dios, y esta es la misericordia que nosotros debemos de tener, el deseo que todos se arrepientan de su mal, aun los que están haciendo mal en contra nuestra. Pero si alguien no se arrepiente de su mal, a pesar de la misericordia que se les ha mostrado, entonces el juicio está en las manos de Dios. El juicio de tal persona está en las manos de Dios. Pero siempre la misericordia precede a la justicia. Amén. ¿Por qué es tan importante que tengamos misericordia? Si nosotros no mostramos misericordia, ¿cómo puede Dios mostrar misericordia en nosotros? ¿Cómo? Si nosotros somos crueles,
¿cómo podrá el Señor ser bondadoso para con nosotros, ser tierno con nosotros? Si comparamos la vida de Saúl y de David, nos damos cuenta de que más adelante, cuando David recibió poder, después de la muerte de Saúl, cuando David fue investido con poder, con gloria, y se volvió el rey de todo Israel, David cayó en un pecado muy severo. David cayó en el pecado de adulterio, en el pecado de asesinato, y luego cometió otros pecados, que quizás fueron pecados más graves que los pecados que cometió Saúl siendo rey. ¿Por qué entonces recibió David misericordia y Saúl no recibió misericordia? Bueno, una razón es porque David se arrepintió, mientras que Saúl no se arrepintió. Pero otra razón es porque David mostró misericordia, y cuando él pecó, cuando él cometió un error, cuando él cayó, clamó por misericordia y Dios le dio misericordia. Pero ¿cómo podía clamar David misericordia? Pues lo podía hacer porque él le mostró misericordia a Saúl. David podía recordarse que cuando Saúl lo estaba persiguiendo, cuando Saúl lo estaba oprimiendo, David tuvo misericordia de Saúl y lo perdonó. Entonces David razonó: si yo tuve misericordia del que me perseguía, el que me hizo mal, y lo perdoné, yo sé que entonces Dios puede tener misericordia de mí. Pero ¿qué pasó con Saúl? Saúl no era un hombre misericordioso, Saúl era de hecho un hombre cruel. Saúl no cometió los pecados tan severos que cometió David, pero Saúl fue un hombre que demostró crueldad. Hubo una ocasión en la que Saúl mandó a todo el pueblo, a todo el ejército a ayunar. Todo el ejército tenía que estar en ayuno y estaban en medio de una guerra. Estaban en medio de la batalla y Saúl dio la orden que todos tenían que ayunar. Bueno, pues dice la historia, dice en la Biblia, de que Jonatán, el hijo de Saúl, no había escuchado la instrucción. Y pues él había comió de un panal y pues agarró fuerzas y logró obtener una gran victoria sobre los enemigos. Y pues el castigo que Saúl había determinado sobre los que no ayunaran es de que tenían que morir. El que no ayunaba tenía que morir. Y cuando se dieron cuenta de que Jonatán había roto ese ayuno, que Jonatán había roto la orden de Saúl, Saúl no mostró misericordia para con su propio hijo, su carne y hueso, su hijo primogénito, el heredero del trono. Saúl no pudo mostrar misericordia a su propio hijo. Saúl estaba a punto de matarlo y tuvo que intervenir todo el pueblo. El pueblo tuvo que impedir que Saúl matara a su propio hijo, solo porque Saúl se había encaprichado. Vemos también la historia de que Saúl no tuvo misericordia de los pueblos minoritarios que habían quedado en Israel. Saúl perseguía cruelmente a todo aquel que no fuera israelita de sangre, pero que habitaba entre los israelitas. En especial a los gabaonitas, que había sido un pueblo que había permanecido entre los israelitas. Vemos también después que cuando Saúl fue a consultar con una adivina, una mujer adivina, esta misma mujer confiesa que Saúl había sido inmisericorde con todos los adivinos, con todos los que practicaban magia, etcétera.
Dice también la palabra ahí de que Saúl había sido inmisericordia, aún con los homosexuales de la tierra. Y después Saúl mismo terminó consultando con una adivina. Saúl era cruel, sin misericordia. La única vez que mostró misericordia fue porque le convenía. También hay otra historia de Saúl. Cuando Dios le ordenó, y esa era palabra de Dios, era palabra de Dios firme, y Dios le ordenó claramente que destruyera por completo a los enemigos de Israel, y Saúl no lo hizo. Dejó vivo a los reyes, dejó vivo el ganado, y él dijo que era porque el pueblo le estaba pidiendo, porque era algo que agradaba al pueblo y que lo iba a hacer también para hacer sacrificios a Dios. O sea, le salía conveniente. Y ahí es cuando escuchamos también la palabra del Señor, donde Dios se deleita más en la misericordia que en los sacrificios. Dios se deleita más en la misericordia que en los sacrificios. Hermanos, si nosotros no practicamos la misericordia, si dejamos que nuestro corazón se endurezca y sea cruel, cortante, si nuestro corazón no da oportunidad para que el Señor hable, y si no permitimos que el juicio sea ejecutado por Dios, entonces nosotros vamos a cosechar crueldad, nosotros vamos a cosechar tormento, nosotros vamos a cosechar inmisericordia para con nosotros. Como pueblo de Dios, tenemos que dar testimonio del corazón de Dios. Dios es justo y es misericordioso. Y así también nosotros debemos mostrar misericordia, así como también ser justos. Y quiero que cerremos con este versículo en el libro de Isaías. Isaías capítulo 55 y verso 3. Isaías 55, verso 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Las misericordias firmes de David. Así como David tuvo misericordia, así Dios también tenía misericordia. Y estas misericordias Dios las llama firmes, firmes, porque en el corazón de David había un deseo por ser misericordioso. Y este deseo reflejaba el corazón de Dios por tener misericordia de los demás. No podemos ser personas crueles, no podemos ser cristianos crueles y opresores. La Biblia nos habla innumerables veces en los profetas, en la ley, en el Nuevo Testamento, en la epístola a Filemón. Nos habla acerca de no oprimir a los demás, de no ser crueles, sino de ser misericordiosos, porque Dios es misericordioso. A veces nos preocupa la justicia de Dios y pensamos de que estamos siendo ejecutores de la justicia de Dios al juzgar, al criticar, al destruir. Pero tenemos que esperar en la misericordia de Dios. ¿Quién sabe si Dios tiene otros planes? ¿Quién sabe si Dios quiere salvar a una persona o que se vuelva de sus malas prácticas? Y no estamos mostrando misericordia. La misericordia de Dios, dice la palabra del Señor, es firme, es firme. Recordemos, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos de tener misericordia de los demás.
Y al tener misericordia de los demás, Dios seguirá mostrando misericordia para con nosotros. Dios podrá tener misericordia porque hemos mostrado misericordia. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque en medio de persecución, en medio de angustia, en medio de dificultad, tú nos has dado gozo, tú nos has dado paz, tú nos has dado amor. Señor, ayúdanos a tener misericordia como tú tienes misericordia. Ayúdanos a vivir en las misericordias firmes de David. Ayúdanos a perdonar al que nos angustia. Ayúdanos a perdonar al que nos calumnia. Ayúdanos a perdonar al que nos ha herido. Ayúdanos a perdonar al que nos ha dañado. Señor, no dejes que nuestro corazón se endurezca en la crueldad. Señor, no dejes que tomemos venganza. Señor, permite que tu misericordia llene nuestro corazón para poder ofrendarte a ti sacrificio de misericordia, sacrificio de perdón. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Ayúdanos a tener misericordia de nuestros enemigos para que ellos se vuelvan y se arrepientan. Señor, y ayúdanos a confiar en tus juicios justos, de que tu juicio vendrá a su tiempo y serás tú, Señor, el que juzgue, porque solo tú conoces todos los corazones y solo tú conoces la profundidad de corazón de cada persona. Señor, entregamos a ti toda dureza, entregamos a ti todo deseo de venganza, entregamos a ti toda amargura, entregamos a ti toda herida y confiamos, Señor, que tú sanarás nuestro corazón, que tú lo vendarás y tú lo harás abundar en amor y en misericordia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.